Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba. La vi entrando en la disco, me devolvió. Para todos los viajeros. Edmundo, muchas gracias por permitirme estar en tu hogar. Estamos en un programa que se llama Habla con Pita, que llega a través de la red a todos los que nos pueden sintonizar. Hablar de Edmundo del Águila es hablar de historia. Es hablar de un hombre de confianza, del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento? ¿Quién te invitó? ¿Cómo te uniste a esta gran cruzada de Acción Popular? Sandro, encantado de tenerte acá en la casa. Gracias por la deferencia que tienes de invitarme a tu programa, que como bien dices, se transmite por las redes, ¿no? Que es sumamente efectivo. Y hablar de un personaje tan importante, no solamente para mí, para el partido, sino también para el país. Y que hoy se extraña, porque tenemos una ausencia de líderes que realmente nos pone en una situación muy difícil. Esta era una preocupación de Fernando Belaúnde. Ahora, yendo a la pregunta que me haces, ¿cómo es mi acercamiento a Fernando Belaúnde? Yo te diría que hay tres etapas bien claras, ¿no? La primera, la de un adolescente curioso, novelero, ¿no? En el año 56, cuando Belaúnde sale a hacer campaña y surge como candidato a la presidencia, yo vivía en el centro de Lima, en el corazón de Lima, en la calle Sandia, muy cerca de la calle Tarapacá, donde fue el primer local de Acción Popular. Entonces nos comenzaron a reclutar jóvenes para que lleven papel, periódico. En ese entonces no había pues, toda la tecnología que hay para los avisajes. Se agarraba papel periódico y con una pintura al agua se ponía el nombre de Belaúnde y se pegaba en las paredes. Entonces empecé así, recolectando papel y llevando, y no me dejaban entrar al local porque era menor de edad. O sea, solamente dejábamos ahí en la puerta. ¿Qué edad tenías? ¿15, 16? Tenía 15 años, ¿no? Ya. 15 años. Entonces era una especie de novelería, ¿no? Pero esta novelería iba generando siempre una figura, una imagen a través, no había televisión en ese entonces, había la radio y los medios escritos. Como entenderás, a los 15 años mis lecturas eran limitadas, sino yo escuchaba hablar de Belaúnde. Esa es la primera etapa. En esa etapa nunca lo vi personalmente. La segunda etapa es cuando ya... Fuiste un activista. Fui un activista, recolector de periódicos, ¿no? Ok. Recolector de periódicos que llevaba, ahí terminaba mi misión, recolectar periódicos, pedirle a los vecinos, todo, y llevar y dejarlo ahí. Ya. Y era una novelería porque yo vivía en la cuadra 3 de Sandia, y después se podrá hablar de ese tema, pero era la Lima antigua, en donde en una misma calle convivían distintos estratos sociales, ¿no? Había la casona, había la casa puerta de calle, había el pasaje interno y había el callejón de un solo caño en una sola cuadra, en 100 metros, ¿no? Pero todos estábamos integrados, ¿no? No había una discriminación por ello, ¿no? Entonces éramos un grupo de adolescentes que hacíamos ese trabajo. La segunda etapa es cuando Belaúnde sale como candidato ya, habiendo televisión, ¿no? En el año 56, 57, ¿no? En blanco y negro. En blanco y negro, ¿no? Y sale a la televisión explicando en qué consistía la democratización del crédito. En ese entonces yo estaba ya más o menos cercano a los 20 años, ¿no? ¿Ya estabas en la universidad? Estaba por entrar a la universidad, ¿no? Ok. Sí, en el 60, yo entré a la universidad en el año 60, ¿no? Entonces ya estaba en la universidad. Y Belaúnde sale en la televisión y explica, y dice, hay una injusticia en los créditos que da el Banco Agrario. En ese entonces se llamaba Banco de Fomento Agropecuario. Hay una injusticia porque es un crédito, ¿no? Que
se conoce este crédito porque él pone en una cartulina, ¿no? Dibuja, pides el 100% del crédito. Antes que te den el crédito, te descuentan los intereses por adelantados. Si has pedido 100, te descuentan 10, entonces tú vas a recibir 90. ¿Mm? Pero cuando pase el tiempo, eso va a generar intereses a fin de año. Entonces vas a tener que pagar 10%, no de los 90 que te están dando, sino de 100. ¿No? Y si no pagas, ese 10% se suma al préstamo. Entonces ya no debes 100, sino 110. Era un sistema agiotista. Era un sistema agiotista de capitalización, ¿no? Un crédito de capitalización para el banco. Claro. Y yo escuchaba que mi padre se quejaba mucho porque él era colono en Tingo María. Y los colonos en Tingo María habían recibido crédito agrario para desarrollar cultivos en una zona que recién se estaba abriendo al país, ¿no? Entonces me di cuenta que Belaúnde había enfocado el problema, había recogido la angustia de los agricultores y lo había llevado a explicar. Y esto tiene que cambiar. Ya. ¿Mm? Entonces ahí es que yo me identifico en esa segunda etapa con Belaúnde y ya paso de ser activista a ser un miembro del partido en la Universidad Agraria. Organizo el movimiento que se denominó Movimiento Independiente Nacionalista, ¿no? Porque estábamos prohibidos de usar nombres de partidos políticos. Entonces el MIN, Movimiento Independiente Nacionalista, pero estaba representado por el pensamiento de Belaúnde, las acciones de Belaúnde, los belaundistas de la Universidad Agraria, formamos eso, crecimos y llegamos a obtener la presidencia de la federación, ¿no? En ese mismo periodo yo fui elegido secretario general de todos los comandos universitarios de Lima. ¿Y cuántas universidades había en ese entonces? En ese entonces, calculo, pues las universidades más conocidas eran San Marcos, la UNI, la Agraria, la Cantuta, la Villarreal, ¿no? Y paras de contar, ¿no? Y en ese entonces la católica ya había, o la católica no entraba. La católica estaba, pero también había gente de la católica también ahí, ¿no? No eran más de 7 universidades de Lima, pero era de todo el departamento. Entonces ya Huacho existía, Ya. ¿no? Entonces ahí comienzo a hacer una ya actividad política intensa. No lo conozco a Belaúnde personalmente en esa etapa. Viene el golpe de Estado y Ya cuando él entra a ser presidente. él gana la presidencia. Ahí tuviste una participación activa. Activa. Ahí es cuando me eligen secretario general de todos los comandos universitarios de Lima, sí, en el primer gobierno de Belaúnde, pero nunca tuve oportunidad de conversar directamente con Belaúnde. Por las mismas razones que él era presidente, yo estaba en el movimiento estudiantil y no había una forma, sino cuando él llegó en 2 o 3 oportunidades a la Universidad Agraria, nosotros nos organizamos para recibirlo y él, bueno, en conjunto recibía, ¿no? No individualmente. Entonces no había cómo uno interactuar con Fernando Belaúnde. Le dan el golpe, lo deportan y yo me fui a trabajar a la Universidad Agraria de la Selva, a Tingo María. Ya. Y estando en Tingo María, perdón. A la UNAP. A la UNAS. Perdón. Universidad Nacional Agraria de la Selva, ¿no? Así es. Y ahí desarrollé mi actividad política cuando Belaúnde ya iba a venir, ¿no? Más o menos, pues estamos hablando del año 68, 69, se comienza nuevamente a activar y formo yo en la universidad. Para esto ya se había constituido el Comité Provincial de Acción Popular en Leoncio Prado, Tingo María, y me eligen vicesecretario de Política. Estamos hablando del año 68. Y la promoción que termina, cuando Belaúnde llega, lo nombra padrino. Cuando llega al Perú. Cuando llega al Perú. ¿Llegó en el 68? ¿Será en el...? Perdón, en el 78. Claro, 78. En el 78. Entonces, él visita Tingo María, se reúne con los estudiantes que nosotros organizamos, preguntas, un diálogo con él, y hay una identificación con Belaúnde. Entonces Belaúnde se regresa y lo nombran padrino de la promoción que egresaba.
y me piden a mí que yo vaya a comunicarle que ha sido designado por la promoción como padrino. Ahí es la primera vez que converso personalmente con Belaúnde, porque me recibe en su casa, en su departamento que tenía en Camino Real, frente al golf. Ahí está un departamento. Entonces conversamos y él pues siempre buscaba, cuando venía alguien de provincias, obtener la mayor información. ¿Y estaba Violeta Correa ahí cuando te recibió? Sí, claro, estaba Violeta Correa. Él ya estaba casado con Violeta Correa. Ya. ¿no? Ya se habían casado, vivían ahí, en ese departamento. Y me comenzó a preguntar de la selva, ¿no? Diferentes cosas, de cómo está Tingo María, no, cuestiones genéricas. Y ahí... ¿Y cómo era Belaúnde en ese espacio de la primera vez que llegas? Porque normalmente cuando uno llega y conoce un personaje así, uno primero se siente honrado de estar al lado de una persona, más aún Belaúnde, que irradiaba una vitalidad y un conocimiento único, un pensamiento transformador, sí. ¿no? Ahí ya él había iniciado la Marginal de la Selva, ¿o todavía? Ya. Él, a ver, él llega, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es otra parte de la historia, y dice pues que no vamos a presentarnos a las elecciones. ¿De qué año estaba hablando? ¿Del Estamos año 80? hablando de las elecciones para la constituyente. Ya, del año 79. Claro, yo lo visito en el año 78. Ya. ¿Ya? Él llega y dice, porque regresa y viene, y dice, no nos presentamos a la constituyente. No quiso desgastarse, ¿fue un cálculo político? No es que no quiso desgastarse. Lo que después él hace es convocar a los dirigentes de todo el Perú, Ya. ¿no? Deja un espacio de tiempo para que se organicen los comités, ¿no? Entonces se comienzan a organizar rápidamente, se organiza el comité de Tingo María, donde a mí me eligen vicesecretario de política. Entonces él deja ese espacio y después convoca a que vengan de todo el Perú a hacer una presentación de su departamento, de su provincia, de su región, en qué situación estaba. Entonces él, antes de salir a viajar, entonces recoge esa información. Habían reuniones que eran más o menos 2 o 3 veces por semana. O sea, se nutre de toda la información del país, de los dirigentes y líderes que en ese entonces había. Exactamente, tú lo has dicho perfectamente. Entonces, cuando él no postula, ¿no? Entiendo yo que lo hace para tener una visión real del Perú. Más cosmopolita. Claro, ¿no? Una visión real. Dejar que la constituyente pase porque él está pensando en las elecciones que venían después de la constituyente. Entonces, no, Acción Popular, no hay ni un representante de Acción Popular en la constituyente del 79. No. Ah, mira, eso no sabía. Sí, lo que hace Belaúnde es envía un memorándum al presidente de la constituyente, del Congreso Constituyente, que era Aya La Torre. Ya. Le envía un memorándum con un conjunto de sugerencias, ¿no? Ese es un trabajo que hay que investigar, buscar ese memorándum. Porque recoge pues el sentimiento profundo de un país, ¿no? Claro, puntos fundamentales que él consideraba que debería estar metido en la Constitución, y le envía ese memorándum. O sea, aquí está el aporte de Acción Popular en la Constituyente. No estamos ajenos a la Constituyente. Estamos presentes con este documento, aun cuando no estemos presentes físicamente. Pero ¿no? desde el pueblo. Desde el pueblo, ¿no? Entonces él hace un programa y vienen de todo el Perú, de todos los departamentos. ¿Y eso cuánto tiempo demoró? Eso habrá demorado pues 4 meses, 3 meses, 4 meses. Y cuando no había la conectividad que hoy existe, ¿no? Cuando no había, viajaban de Lima. El que organizaba todo esto, Belaúnde, era el hombre de las ideas, y el ejecutor de las ideas de Belaúnde siempre fue Javier Alba Orlandini. Entonces, Alba Orlandini organizó, el doctor Alba, organizó viajes como embajadores, ¿no? A todas las provincias, no provincia, estaba en una provincia, llegó un representante de Lima a decir, hay esto, ustedes tienen que llevar, elegir a alguien que vaya, se reúnen en la capital del departamento, armonizan su información
y se les va a citar para tal fecha para que ustedes viajen a Lima y expongan los problemas de su departamento. Era una suerte de congreso porque venían sus representantes, Exactamente. perdón, a explicar. Claro, pero venían departamento por departamento, ¿no? Entonces, más o menos, pues, se harían entre 2 y 3 reuniones por semana, ¿no? Eran en esa época 21 departamentos, 7 semanas, ¿no? Con algunas, vamos a decir, en 2 o 3 meses se cubrió todo de información. Y Belaúnde era un hombre de una memoria prodigiosa, pues. Venían, explicaban, claro, uno tenía que dejar el documento, ¿no? Dejar el documento, después con ese documento. Su memorial, deja. Claro, ¿no? Estos son los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, después de eso él recorre el Perú, ¿no? Ahí es la segunda vez que yo veo a Belaúnde, ¿no? Lo había visto en su departamento cuando lo invité para que sea... Pero ya eras un hombre de partido. No, desde el 61 pues, soy hombre del partido, ¿no? Okay. Del año 1961. Y él ya comienza a recorrer el Perú. Comienza a recorrer, pero invita, y yo viajo a Lima conjuntamente con los representantes del departamento de Huánuco, Ya. ¿no? Que eran de los 3, el secretario general de Huánuco, el vicesecretario de política, el de organización y yo, ¿no? Y no habían más, porque las otras provincias habían mandado por escrito, ¿no? Entonces yo viajo, pero siempre lo que sucede, ¿no? Siempre el centro domina la periferia. Entonces yo entregué mi documento al secretario general y le dije para exponer y no me dieron la palabra, ¿ya? ¿Quién habló? Solamente el representante Huánuco. El representante de Huánuco le hicieron hablar a Mirko Cuculiza, que era rector en ese entonces de la Universidad de Huánuco, ¿no? Que fue el que expuso toda la problemática. Y yo estaba ahí un poco mortificado, sentado, pero al lado del corredor, ¿no? ¿Crees que había celo o había protagonismo? Protagonismo, porque ellos pensaban tener pues, protagonismo con las elecciones que venían, Claro. para las elecciones de senador y de diputados, ¿no? Que venía en el 80. Claro, exactamente, ¿no? Se venía hacia cerca del 80. Pero el subcoordinador de esas reuniones era uno que había sido miembro del Comité Departamental de Lima en el primer gobierno de Belaúnde, donde yo era miembro de ese comité por ser secretario general de los comandos universitarios. Ya. Entonces éramos correligionarios muy cercanos. Me dijo, hola Edmundo, me dice, qué gusto de verte, años, sí, le digo, aquí estamos. ¿Y por qué te has venido tan lejos? No, le digo, para escuchar de acá. ¿Y de dónde estás viniendo? De Tingo María, pero ahí he entregado mi reporte, no me han dejado exponer. ¿No te han dejado? Pues no. Y el que coordinaba todo era Fernando Carmen del Solar, que estaba sentado en la mesa al lado de Belaúnde. Entonces, se acerca a Fernando Carmen, le habla en el oído, ¿no? Y regresa, me dice, Fernando Carmen te va a dar 5 minutos para que hables. Era un montón, 5 minutos, ¿ah? Claro. Entonces, y estar al frente de, claro, de la presencia de ellos. claro, y Belaúnde al centro de la mesa. Entonces, terminan de hablar Mirko Cuculiza, el secretario general. ¿Ahí ya estaban en Paseo Colón o todavía? En Paseo Colón. Ya Paseo tenían Colón. el local de Paseo Ya tenían Colón. local, ¿no? En la Sala Perú, ¿no? Ok. Entonces, terminan de hablar ellos. Entonces, Belaúnde dice, bueno, ahora sí vamos a los que quieran hacer preguntas. Y Fernando Calme le dice, presidente, falta que exponga un ingeniero que es de la Universidad de Tingo María. ¿Qué pasa? Belaúnde era un hombre muy gentil, ¿no? Muy correcto. Correcto. Que pase, ¿no? ¿Dónde está? Está bien, parece ahí. Entonces, yo hice mi exposición en 3 etapas. ¿Cómo dejó Belaúnde cada sector de la parte de la selva alta de Leoncio Prado, sobre todo de Tingo María? ¿Cómo lo dejó en términos de salud, de energía, vialidad y escolaridad? Esos 4 sectores. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo lo está encontrando después del gobierno militar? Esos 4, ¿no? Y finalmente, ¿qué se proponía para solucionar los problemas que ahí existían? Un diagnóstico situacional con una propuesta con de una desarrollo. propuesta, ¿no? Pero en 5 minutos era un poco complicado concentrar todo eso, porque como yo lo había hecho, entonces lo sabía, lo comencé a concentrar dándole cifras, ¿no?
Que le gustaba Belaúnde. Que le gustaba, soltándole cifras. Lógicamente me las conocía de memoria, pero comencé a hablar apresuradamente para alcanzar a escribir todo, pero veía que no me iba a alcanzar. Entonces paro de hablar y lo veo a Belaúnde, porque estaba Belaúnde, Calmel y yo, ¿no? Ahí nomás. Ahí en la mesa. Ah, en la mesa. En la mesa, porque te invitaban a la mesa para que desde la mesa tú hables al auditorio. No le hablabas a Belaúnde, sino le estabas dando un diagnóstico a todos, incluido Belaúnde. Claro, ¿no? Entonces, lo miro a Belaúnde y le digo, señor presidente, discúlpeme la forma tan apresurada en que estoy hablando, pero solamente me han dado 5 minutos. Y Belaúnde me dice, ingeniero, tómese el tiempo que usted considere necesario. Me dio carta blanca, así es que ya hice con más detalle la exposición, que hasta ahora la tengo ahí la exposición. ¿Ya? ¿La tienes en qué? ¿Escrita? Escrita, claro. A mimeógrafo, en ese entonces había mimeógrafo. Sería interesante sacarle una copia, porque esos son datos históricos. Históricos, ¿no? Entonces, le termino de exponer todo y Belaúnde dice, bueno, algunas preguntas, ¿no? 2, 3 preguntas. Y él dice, yo quiero hacerle una pregunta. Y no fue una, fueron como 15 preguntas, un ping-pong, ¿no? Porque era la selva. ¿No? Entonces, ¿y cómo está esto? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo esto? Todo me preguntaba y yo le iba respondiendo. Lo bueno era que la universidad, el profesor en la universidad tenía 3 actividades bien claras. Éramos profesores de dedicación exclusiva, pero dedicación exclusiva de la verdad. O sea, dedicación exclusiva que tú no puedes trabajar en otra cosa más que en eso. Y para dejar de hacer eso tienes que pedir permiso si tienes una consultoría externa, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas 3 actividades eran la enseñanza, la investigación y lo que se llamaba la extensión rural, salir al campo. La práctica. La práctica, ¿no? A ver, en el campo, ¿cómo tienes qué aportes llevas al campo? ¿Qué recoges del campo? No seas un ingeniero de escritorio. Claro. Entonces eso permitía conocer bien los problemas. Entonces termina la reunión y Belaúnde me dice, ingeniero del Águila, ¿cuál es su nombre completo? Y le doy mi nombre completo. Entonces él mete la mano al bolsillo de su pantalón, saca una libretita, esas que hacía Sandro Mariate en Minerva, y pone mi nombre. ¿Y en dónde trabaja? En la Universidad Agraria de Selva. Bueno, lo dejó ahí. Ya estabas en el radar. Ya estaba. Entonces, para mí es una satisfacción, un orgullo, realmente, a los más o menos 10 días de haber asumido la presidencia de la República, el ministro de Agricultura me hace buscar para decirme que el presidente Belaúnde quiere hablar conmigo. Claro, ya era otra cosa. Claro. Entonces yo viajo. No, yo estaba en ese momento en una misión especial de la Universidad en Lima. Me pasan la voz y yo voy a buscarlo a Belaúnde. Pero un alto. Yo me acuerdo hasta ahora la canción de campaña de Belaúnde. Yo tenía 10 años. Este 18 de mayo vamos a ganar con Fernando Belaúnde y Acción Popular. Claro, hasta ahora lo tengo yo grabado. Esa es la canción de eso. Bueno, entonces me lleva el ministro de Belaúnde, ¿no? El ministro despacha, ¿no? y se retira. Ya. Y quedamos Belaúnde y yo, los dos solos en Palacio. En Palacio. Entonces me dice, ingeniero, hay un proyecto que debo continuar. Es la construcción de la carretera marginal de la selva. Pero cuando yo expuse, hablé de la carretera marginal de la selva y desde mi punto de vista, el error que se había cometido en la proyección al construir la carretera, que se había dado prioridad a la carretera, pero que el asentamiento de la gente venía después la planificación. Entonces no se planificó el asentamiento de la gente. Lo que hasta ahora se sigue cometiendo. Claro, ¿no? Entonces cuando yo expuse eso en esa invitación, Belaúnde habría tomado nota. Entonces cuando nos reunimos en Palacio me dice, quiero llevar a construir la carretera, pero quiero que la planificación rural se adelante a la construcción de la carretera. Y ahí es donde él empieza a mirar la marginal no solamente como conectividad, sino como desarrollo, y dice, ¿a qué
ciudades puedo afectar y a qué ciudades no voy a Claro. afectar? Él era un hombre ¿Cómo lo enfocó? de ideas muy claras. Él enfoca la carretera marginal a partir de una conversación que tiene en San Ramón antes de la campaña del 62. Vamos a decir, por el año... San Ramón, estamos hablando de Oxapampa, Oxapampa, Pozuzo, claro, ¿no? toda esa Por zona. por el 58, por ahí, Ya. se reúne con un emprendedor, un agricultor, Signori se apellidaba, Signori, ¿no? De origen italiano, pero peruano, ¿no? Claro. Entonces, él lo aloja en su casa. Todo esto lo escribe Belaúnde. No es que lo escribe, lo explica Belaúnde en varias oportunidades. Lo aloja en su casa y le comienza a hablar del desarrollo de Chanchamayo. Chanchamayo es el barrio, el valle, ¿no? La ciudad de San Ramón y la Merced, ¿no? Claro. Pero Chanchamayo es el desarrollo de Chanchamayo. Entonces le dice, ¿cómo podríamos hacer para tener muchos chanchamayos en el Perú? Le dice Signori a Belaúnde en la conversación, en la cena. Y Belaúnde le dice, fíjese, basta con agarrar el nivel al cual se encuentra Chanchamayo, ¿no? Y cruzarlo, llevarlo de norte a sur, ¿no? De norte a sur, ¿no? Desde la frontera con Brasil, Bolivia, hasta la frontera con Ecuador, a ese nivel. Estaba hablando de la selva alta. Claro. ¿No? Y ahí hacer los chanchamayos, repetir la experiencia de Chanchamayo. Para esto él ya, como maestro, Como arquitecto también. como arquitecto, pero como maestro en la uni, Ya. a sus alumnos, que fueron después los que lo empujaron en la campaña, les dio la tarea de estudiar cada uno de los departamentos. O sea, esa conversación con Signori le hace la pregunta cuando Belaúnde ya tenía la respuesta. Perdón, ahí quiero hacer un alto. Yo tengo entendido que Belaúnde preguntaba, ¿tú de dónde eres? Yo soy de San Martín. Y a él le encargaba todo lo que tenía que ver con San Martín. Ujú. Y también agregaba a algunos alumnos, podríamos decirse, de niveles mayores, y también le sumaba, ¿cierto? Como No. una tesis. No, A ver. no. Era al revés. A ver. Era al revés. A los alumnos, a sus alumnos de la uni, les decía, vamos a estudiar cada una de las regiones de los departamentos en la selva alta, solamente la selva alta. Ah, ya. ¿Ya? Entonces cada uno se va a encargar de estudiar según una lista que vamos a hacer departamento por departamento. Ese alumno era el encargado de ir a buscar la información tanto de campo como teórica, ¿no? Ya. Entonces era un trabajo que él lo proponía. Era un trabajo de tesis prácticamente. Claro, pero un trabajo de la asignatura, porque Claro. tenían una categoría de trabajo de tesis prácticamente, ¿no? Así es. Entonces, con toda esa información que él recibe, ¿no? Ya. Es que surge la idea de la marginal de la selva, que se concreta con la conversación de Signori. Ya. Es decir, esa necesidad de los pueblos que lo expresa Signori, ya Belaúnde lo tenía, Lo tenía en la cabeza. como idea. Como idea. Ya ¿Verdad? lo tenía como idea y ya lo estaba trabajando. Claro. Ya lo estaba trabajando, ¿no? Entonces, él ahí después define la carretera marginal de la selva. Y él dice con mucha claridad, la carretera marginal de la selva no es una carretera que busca unir dos ciudades con la ruta más corta. La carretera marginal de la selva es una carretera que va en busca de los valles fértiles de la selva alta para incorporarlos a la economía. Es decir, los centros de producción hay que traerlos al gran mercado. Exactamente, ¿no? Y no es una carretera que une, vamos a decir, dos sitios y que pasan por zonas que no se puede desarrollar nada, que no tiene riqueza, ¿no? Entonces lo lleva por todo el Valle del Guayaga, ¿no? Si tú ves desde la frontera con el Ecuador, Ya. ¿no? Incorpora de San Ignacio. desde San Ignacio, claro, incorpora. Entonces, él define, no es una carretera que busca unir dos puntos en la distancia y el tiempo más corto, sino que va en busca de los valles fértiles para ser incorporados a la agricultura, a la economía. Y después, de hecho, eso en la campaña, él comienza a visitar. Perdón. ¿Cómo nace el nombre de la marginal?
porque es una carretera que él dice va por la falda, ¿no? Marginalmente por la falda, de norte a sur o de sur a norte, ¿no? De la selva alta del Perú. O sea, por las zonas a ver, por la marginal, la marginal pues es un margen, Ajá. ¿no? Que cruza, Claro, como que dice. exacto. O sea, de ahí viene el nombre de la De marginal. ahí viene el nombre de la marginal de la selva, porque pueden haber muchas marginales, pero él le pone ese nombre marginal de la selva. Entonces, fíjate la etapa. 1, estudia a los alumnos. Ya. 2, él desarrolla la idea, ¿no? Pero no la cierra. 3, recorre el Perú, toda la marginal de la selva. Él Pero navega que no existía, lo recorre a caballo, a a caballo, burro, a mula, en caminando, río. Por como ejemplo, sea. él navegó el río Apurímac. Él navegó el río Apurímac y en alguna oportunidad de una charla que oí, dije, Belaúnde no era un aventurero. Belaúnde era un explorador que iba en busca de conocimiento. Claro. Entonces, él navega el Apurímac, navega, llega al Guayaga a pie, llega a Tocache a pie del departamento de la Libertad, de la Sierra de la Libertad, baja hacia el Valle del Guayaga a pie, hasta Tocache. Entonces, comprueba. Y más tarde, a cada zona le pone un nombre, ¿no? La parte norte del café, de la carretera marginal, dice la ruta del café, San Ignacio, Jaén, Ya. ¿no? A la zona del Guayaga le pone la ruta de la carne, porque era un valle que... Estás hablando de Bellavista, Picota, todo eso. Picota, entonces claro, la ruta, Jujuy, la ruta de la carne, ¿no? Y de los granos, la ruta de la carne y de los granos. Y así comienza a caracterizar el desarrollo de la selva. Y para condensar todo esto, a partir de la construcción de la carretera marginal de la selva, el departamento de San Martín en 10 años pasa a ser el primer productor de maíz en el Perú. y de carne también. Y ¿cierto, de no? carne, claro. ¿No? El primer departamento productor de maíz. Antes que llegue la carretera marginal de la selva, el rendimiento de arroz en el valle en la zona de Moyobamba, en el valle del Guayaga, estaba en 800, 900 kilos por hectárea. Se sembraba una semilla que tenía un nombre común que se llamaba estaquilla, ¿no? Posiblemente los antiguos sanmartineses recuerden ese nombre. Era una semilla de muy baja calidad, que no era seleccionada, ¿no? Era la estaquilla, que daba máximo 900 kilos por hectárea. Y Belaúnde, ¿no? Hace que se comienzan a migrar al norte, o sea, a Rioja y a Moyobamba, gente de Cajamarca, de La Libertad, ¿no? Es que llevando la tecnología del maíz y del arroz. lo que pasa es que al abrir la marginal de la selva, ya en su idea de desarrollo, también estaba que había que hacer esa transmisión de conocimiento de los que conocían la zona de Chiclayo, la zona de Trujillo, la Libertad del arroz, y empiezan a entrar también, ¿cierto? Exacto. A él los llama, con mucha propiedad, es lo que tú dices, él los llama los nuevos mitimaes. Mire, ve. A él los llama los nuevos mitimaes. Los mitimaes eran los que conocían los maestros en la época de los incas, cuando conquistaban a un pueblo, llevaban a esos maestros para que ese pueblo conquistado, ¿no?, les lleven su tecnología, pero a su vez los mitimaes también recogían tecnología del pueblo conquistado y se lo llevaban al Cusco. O sea, no era un pueblo que destruía la tecnología y el conocimiento del vencido, sino que hacía una mixtura, yuxtaposición. Exactamente, ¿no? De una cultura, una costumbre con la otra. Claro, es la yuxtaposición. es lo que se llama un proceso de transculturización. Claro. Había un proceso de transculturización. Entonces Belaúnde es lo que hace eso. Promueve el viaje, que vayan a colonizar la selva norte
del Perú, en el departamento de San Martín, gente de Cajamarca, gente de La Libertad, y llevan la tecnología del arroz, y de 900 kilos da un salto gigantesco a 3.000 kilos, 2.500 kilos. Hoy están de 7.5 para arriba. Para arriba, ¿no? Pero estamos hablando al inicio, además, casi el impacto es increíble, formidable. De 800, 900 kilos pasan a 3.500 kilos. Y aparecen las nuevas ciudades, Claro. ya como son el caso de Nueva Cajamarca, De Nueva Cajamarca. que tiene va a cumplir 50 Sí. años. En el caso de la Marginal de la Selva, Belaúnde dice: a lo largo de la Marginal de la Selva se crearán nuevos pueblos, como un rosario de ciudades, Y lo cual es cierto. lo cual es cierto, ¿no? Entonces, si tú empiezas desde San Ignacio hasta la frontera, hasta donde ahora termina la Marginal de la Selva, prácticamente ya casi en el valle de la Purímac. ¿no? ¿Por dónde entra? Entra por Por Satipo, por Satipo. Tipo, Puerto Inca, toda esa zona. Claro, pasa Puerto Inca, pasa el Valle del Pachitea, Ya. ¿no? De ahí entra a la zona de Satipo, al Perené, del Perené continúa el río Tambo, ¿no? El río Mantaro, hasta ahí llega la carretera. A ver, la marginal, empezando de la zona norte, nororiente, empieza en San Ignacio. En San Ignacio, claro. Baja Jaén, Ujú. entra hacia Bagua, Ajá, como dicen, se adentra Se San adentra Martín a por San Martín. Moyobamba, exacto. ¿no? Llega hasta Tocache, de Tocache llega a Tingo María, y de ahí, ya de Tingo María, entra. De Trinidad sigue, ahí toma la carretera, aprovecha y toma la carretera que existía Tingo María Pucallpa, Ya. y se dirige hacia Pucallpa, y 83 kilómetros antes de entrar a Pucallpa, la carretera penetra Pasando a Guaitía. pasando a Guaitía, penetra en la selva virgen, Ya. ¿no? En lo que era el bosque de Von Humboldt, ¿no? Y por ahí hizo la carretera. Por ahí, claro, hasta tomar contacto, ¿no? Con el río Pachitea, Ya. y corre paralelo al río Pachitea. Cruza el río Sangurayoco, que es afluente del Pachitea, y la carretera corre en paralelo al río Pachitea. De ahí continúa por el río Pichis. Pichis para el caso, es zona. Claro, el río Pichis llega a Puerto Bermúdez, cruza la cordillera de Chivis, entra a Villarrica, ¿no? De ahí nuevamente se une en paralelo al Perené y se dirige hacia el río Tambo. Pero eso se llama Marginal de la Selva. Eso se llama Porque para entrar, por ejemplo, hacia Pucallpa, creo que se llama Basadre, Basadre, claro. ¿no? Sí. O sea, es Basadre, Ujú. y de ahí hace esta entrada Es entrada. hacia Apurímac. ¿Hacia dónde? Hacia el sur, cruza, hablando de departamentos, cruza Ya. el departamento de Huánuco, Ya. el departamento de Pasco, el departamento de Junín, Ya. ¿ya? Y el departamento de Ayacucho. Hoy llega prácticamente hasta el puente San Francisco, que está en la zona del Braem, Ya. sobre el río Purímac. Ahora, hay algo que hoy por hoy está en boga y yo trato de explicarle de alguna forma. Se cuestiona mucho, por ejemplo, el tema de los migrantes. Cuando no nos damos cuenta que el tema de la migración fue justamente una política de Estado para lo que usted está diciendo, el mundo. El tema de la transformación de la tecnología. Nadie quería ir a la selva. La selva era un lugar aislado. Se empezaron a hacer los aeropuertos. Había aeropuertos en todas partes. Ujú. En Picota, en Sauce, hablando de San Martín, ¿no? Sí. En Bellavista, en Juanjuy, en Tocache. Y entraban, y por ahí salía la ganadería. De Exacto. acuerdo. Por ahí entraba también, entró en el tiempo de Belaúnde, se trajo el ganado cubano, se trajo en el primer gobierno, trajo el ganado cubano, se hace un mejoramiento genético, ¿no? Pero nos quedamos ahí, el tema de Sí. ganadería. Hoy se ve al migrante como un problema. Sí, lo que pasa es que se transmite los problemas de los migrantes.
pero no se transmite los aportes de los migrantes. Los aportes de los migrantes resulta ser mucho más grande que los problemas. O sea, se ven los problemas, pero no todas las oportunidades Todas que nos las han generado. oportunidades. Trasladémonos al momento actual, ¿no? En el país han entrado más de 1 millón, casi 1.500.000 venezolanos. Los delincuentes, estoy seguro que no llegan ni al 10%, ni al 10 menos, ni al 1%. Pero si uno ve el aporte de los migrantes venezolanos en términos de mano de obra y tecnología, que hemos recibido médicos, ingenieros, profesores, enfermeras, emprendedores. O sea, Ha mejorado el servicio. Eso es mucho más grande que los delincuentes que están en la calle. Mucho más grande. Se ve solamente eso, ¿no? Podríamos decir, se ve como mi madre una vez me dijo, nunca veas las espinas que tiene el rosal. Mira las flores del rosal. Entonces, se ve lo malo, pero no se ve lo bueno. Es como mi hermano dice, muchas veces vemos el punto negro en el papel blanco que el punto blanco en el papel negro. Exacto. Lo malo, y el peruano es Así especialista ¿no? en esto. Sí. Entonces, en el caso de la Marginal de la Selva, el gran desarrollo del departamento de San Martín, en parte se lo debe a las migraciones de gente que ha llegado de Piura, de Cajamarca, de Lambayeque, de La Libertad. Sí. En el departamento de Junín, los migrantes, ¿de dónde vienen? Vienen en la zona de Satipo, los migrantes vienen de la parte alta del departamento de Junín hacia la parte baja. Pucallpa es Hacia un la claro parte de la ejemplo selva, también, ¿no? Pucallpa es Pucallpa tiene migrantes de Huánuco, la Sierra Junín. Central, sí, pues, de la de sierra. Huancayo. de Huancayo. ¿No? Y Pucallpa ahora es una ciudad inmensa, dicho sea de paso, está muy bonita. Ha mejorado bastante su infraestructura urbana, los servicios urbanos. Volviendo al tema de Belaúnde, San Martín y la Amazonía le deben mucho a Belaúnde. Uh-huh. Eso es algo que yo siempre lo he dicho, yo soy un belaundista, yo creo mucho en el pensamiento de Belaúnde, en lo que los partidos políticos de hoy adolecen, que es una doctrina, el Perú como doctrina, por ejemplo. Muchos no entienden cuando hablamos qué es el Perú como doctrina, cómo veía al hombre cobrizo Belaúnde y cómo a través de ese sentimiento de ese hombre cobrizo lo transportaba a las grandes ciudades. Belaúnde decía algo, que si un presidente está de espaldas a los Andes, es un traidor a su historia, es un traidor a su patria, porque la concepción de él es que a través de los Andes y a través del deshielo se podía ver los grandes valles Uh-huh. de producción de la costa y asimismo los grandes ríos que fertilizaban la Amazonía. Entonces, hoy por hoy, la Amazonía es el 60% del territorio nacional, Sí. pero no se le trata como un país, al Perú no se le trata como un país amazónico los que están en la costa, y cuando somos Amazonia. Si Belaúnde estuviera acá, ¿qué crees que estaría haciendo por el tema, por ejemplo, del Perú en tema de conectividad? Mira, primero una precisión, ¿no? Belaúnde no los llamaba traidores a los que no veían el aporte de los Andes, ¿no? Belaúnde siempre hablaba en positivo, ¿no? Entonces, Belaúnde decía, para desarrollar el Perú, ¿no? Miremos hacia el este, ¿no? No solamente hacia el oeste. Ahí hay mucho por hacer. Hay tierras fértiles, se refería a la selva. Pues, Claro. ¿no? Entonces esa era la visión de Belaúnde. El sol, ¿no? se oculta en el oeste, donde Claro. es el mar, que es Exactamente. la costa. Sí, entonces, miremos hacia el oeste. No podemos estar de espaldas al desarrollo del este, pero miremos al este. No vamos a estar a espaldas de su desarrollo, donde está la selva. Por eso hace la carretera marginal de la selva. Y ahora, ¿qué es lo que haría
el Belaúnde en conectividad, yo más que eso te diría, ¿qué es lo que hizo Belaúnde? Belaúnde puso la primera estación terrena satelital en el país y una de las primeras en Sudamérica en su primer gobierno. Ah, mira. La primera que estuvo en Ancón. Ah, no sabía eso. ¿No? En su segundo gobierno, Belaúnde hace el primer mapa satelital del Perú con las imágenes del Landsat de todo el territorio nacional a una sola escala, porque las fotografías aéreas de todo el territorio nacional estaban por diferentes regiones a diferente escala, entonces no se podían juntar como un mosaico, era imposible. Entonces Belaúnde supera eso y hace, ¿no?, todo el territorio nacional ahora con el Landsat. Oye, muy fácil, oye, de tu celular puedes ver eso, pero estamos hablando 40 años atrás, ¿no? Fácil. Después se encargó de la conectividad eléctrica. En su primer gobierno empieza la obra del Mantaro y a través del Mantaro la electrificación. ¿Quién hizo el gallito ciego? ¿Belaúnde? Belaúnde, claro. Ya. Ese está en la costa, pero la hidroeléctrica del Mantaro, que está en el departamento de Junín, ¿no?, que aporta la mayor cantidad de energía, ¿no?, al país, es la de la primera obra del departamento del Belaúnde. Aparte de haber hecho Enatru, haber hecho todo lo que es el tema de los ferrocarriles también, el tema le dio mucha importancia también a hacer post, que en ese entonces era correos, ¿no? Es decir, hay mucho que hablar de... Que ha sido desplazado por la tecnología. Pero que hasta ahora funciona. Claro, que hasta ahora funciona. El post ahí está ahora. Gran parte ha sido desplazada por la tecnología, ¿no? Sí. Yo siempre, cuando hablo a veces de Belaúnde, digo que si hoy tenemos el Internet, que es conectividad, Belaúnde nos hizo el Internet en su momento, que eran las carreteras. Claro, ¿no? Cumplen la misma función de conectarte. De conectar, sí. ¿No? Sí, y que hoy, si tuviera un símbolo que era la palana en ese entonces o la pala, de repente si sería una tablet o un monitor de conectividad. De ¿no? conectividad. El país no estaba integrado. En su primer gobierno estaba integrado. Habían más o menos 16, 18 provincias en el Perú que no tenían comunicación vial con su capital de departamento. Y una de las tareas principales que hace Belaúnde en su primer gobierno, además de la carretera marginal en materia de vialidad, es conectar esas provincias con su capital de departamento y conectar los distritos con su capital de provincia. Entonces, contribuir a mejorar la red de comunicación vial del país. Ese es el gran aporte de Belaúnde. Hoy, solamente el departamento de Loreto no tiene comunicación carretera con el resto del país, pero ahí se han quedado distintos proyectos, han sido muy cuestionados, ¿no? Pero yo creo que con la tecnología hoy es posible, ¿no?, conectar el departamento de la ciudad de Iquitos, por ser más preciso, la ciudad de Iquitos con la ciudad de Lima, por carretera. Tenemos, por ejemplo, una tarea como amazónicos de juntarnos hacia el Brasil en la parte centro de la Amazonía, porque si bien es cierto nos juntamos por el sur, por Madre de Dios, entramos al Brasil, pero tenemos acá Cruzeiro do Sur, que tienes a Orellana, que está ahí nomás, y Orellana está con San Martín. Es decir, nos faltaría 350 kilómetros de carretera para unir todo esto y tener ese gran mercado del Brasil. Exacto. Nos falta un presidente que vuelva a tener esa visión de Belaúnde, pero ahora sacarnos para través de la carretera. Visión de futuro, ¿no? Visión de desarrollo, visión de futuro. Claro, que nos falta esa conectividad, porque hoy que le han cambiado su nombre, que es Fernando Belaúnde Terry, pero que muchos lo llaman la IRSA Norte, ¿no?, que empieza desde Yurimaguas y se va hasta Paita, la concesión, cuando
esa es la Irsa Norte, pero la Fernando Belaúnde entra hacia acá. ¿No? Claro, sobre todo la carretera lleva desarrollo, ¿no? Y ese desarrollo es la mejor forma de proteger tus fronteras. O sea, si tú tienes fronteras con un país vecino que tiene comunicación con su línea de frontera con nuestro país y nosotros no la tenemos, entonces la penetración económica, cultural, va a ser hacia el país, cosa que se está dando. Cosa que, sin ir muy lejos, en la zona de la frontera con Colombia, Colombia, hay gente que estudia de la frontera de Perú, pasa a la frontera a estudiar en Colombia y regresa. Claro, está más desarrollada la parte de Santa Rosa, Leticia, Santa Tabatinga. Rosa, claro. Ese triángulo. No, efectivamente. Ahora, ¿cuáles son las anécdotas que tienes con Belaúnde? ¿Que nos podrías compartir? ¿Cuáles crees que...? Bueno, hay anécdotas muy variadas, ¿no? Claro. Pero yo lo que quiero es, siempre recuerdo una anécdota que marca al Belaúnde en su verdadero sentimiento. Teníamos que fundar Ciudad Constitución. Ya se había trabajado, ya todo estaba listo para la fundación. En la víspera, Belaúnde viaja a San Ramón, duerme en San Ramón y al día siguiente, por la carretera que habíamos construido de conexión, que continuaba Villarrica hacia Puerto Bermúdez, ¿no? Y teníamos que hacer esa ruta al día siguiente. Y resulta que me avisan por radio, yo tenía un sistema de comunicación radial de alta potencia, me avisan por radio que el puente que permitía cruzar, ¿no?, un río en esa ruta de la carretera, ¿no?, se había caído. Se había caído, estaba a cargo del Ministerio de Transportes. Era un puente baile que habían colocado y se había caído. Y Belaúnde no iba a poder cruzar. Se iba a frustrar la inauguración. Entonces, ya te imaginas, ¿no?, el problema. Y Belaúnde en el carro, de él viajaba él con el ministro Pestana, que estaba en ese entonces, y el general Gálvez, que es el jefe de la Casa de Gobierno, y yo. El general Gálvez, los tres íbamos atrás, y Belaúnde, el chofer, Belaúnde, y atrás los tres. Entonces, yo le digo al general Gálvez en la víspera, y a Pestana, lo que ha pasado. Entonces me dice, hay que comunicarle al presidente. Le digo, pero se lo vamos a comunicar mañana. Hoy día no, porque el señor presidente no va a dormir. No, ellos pues tienen... Entonces lo convencía que no se le comunica al presidente y trabajaron todo. Ese accidente se produjo como a eso de las 1 de la tarde, 13 horas, y comenzaron a trabajar a hacer un badén, ¿no? Porque era un río pequeño, ¿no? Pasaron un badén para cruzar. Entonces están trabajando un badén. Entonces de repente ni siquiera hay necesidad de comunicarle al presidente, ¿no? Sino llegamos y pasamos el badén. Lo más que hará es preguntar, pues, ¿y aquí no han puesto un puente? No sé, pues no, pero ya eso es cuestión ya mía. Cuando él entra a esa zona, yo soy el que va a responder. Le digo a los dos, al general y al ministro, ¿no? Entonces, dicho y hecho, salimos y lo que hicimos el viaje era ir de San Ramón directamente a Puerto Bermúdez. Pero inmediatamente comunicamos a Villarrica para que le organicen una recepción para dar tiempo a que él llegue horas más tarde de lo que estaba previsto. La cosa que llegamos al sitio, y era pues un trabajar de tractores, y el carro se para. Entonces, baja la luna, íbamos adentro en el carro con aire acondicionado, baja la luna el chofer, y Belaúnde estira la cabeza y se acerca un oficial, ¿no? Y le dice, ¿qué pasa? Dice Belaúnde, ¿por qué no podemos pasar? Y el oficial le dice, se ha caído el puente. Belaúnde, ¿qué cosa? Sí, se ha caído el puente, ¿ya? Entonces Belaúnde voltea, ¿no?,
y lo pregunta a los tres, ¿no? ¿Y ustedes sabían que se había caído el puente? ¿No? Y el general y Pestana se quedan en No un sé, silencio transitorio por segundos, ¿no? Ya. Le gano yo. Sí, presidente, yo sabía que se había caído el puente, pero también sé que el ingeniero residente está trabajando y vamos a pasar el puente. Pero se me ha debido avisar. Presidente, queríamos que usted llegue de la mejor forma acá. Vamos a pasar el río. ¿Ya? Entonces se bajó del carro, ofuscado, colorado, ¿no? Yeah. Con la sangre que le había subido, y comienza a caminar, ¿no? Entonces el general Gálvez lo comienza a acompañar con otro militar que eran de seguridad, ¿no? Y comienzan a caminar. Yo venía caminando como unos 5 o 6 pasos atrás del presidente, ¿no? Entonces sigue caminando. ¿Dónde está el puente? Allá. Y comienza a caminar hacia el puente. Y en eso voltea a un costado y dice, ¿dónde está el ingeniero del Águila? Pero muy mortificado. Y yo atrás le digo, aquí estoy, señor presidente. Vamos al puente. Estamos caminando y por la carretera, porque el puente estaba en una especie de curva. Y en eso vemos que viene un agricultor con una vincha y su carga de plátano, racimo de plátano en la espalda, caminando. Típico ¿no? Por del la montañés, del montañés, ¿no? Típico. Y no se da cuenta, entonces encuentra y Belaúnde dice, ¿usted viene del frente, se ha caído el puente? Entonces levanta y lo va a Belaúnde y le dice así, ¿presidente Belaúnde? Sí, señor, le dice, ¿se ha caído el puente? Sí, presidente. ¿Cuándo se ha caído? Se ha caído ayer. ¿Usted sabe en qué circunstancias? Entonces le dice, sí, un carro del Ministerio de Transporte se estaba llevando un tractor y el puente no ha soportado y se ha caído, ¿no? Y Belaúnde pregunta, ¿y qué ha pasado con el chofer? Ha muerto. En ese momento Belaúnde cambió, volteó, me miró ya con una casi sentimiento de dolor y me dice, así pensando en voz alta, pero me lo dice, dice, tanto nos estamos preocupando porque no podemos pasar y se ha caído un puente y se ha muerto una persona. Nos preocupamos por el puente, pero se ha muerto una persona. Yo me quedé en silencio. Me dice, regresemos. Regresamos. No le decía nada en el camino, él venía cabizbajo. Llegamos a la zona. Entonces, presidente, voy a averiguar en cuántos minutos pasamos. Así es que llego y le encuentro al ingeniero con los tractores trabajando. ¿En cuántos minutos? No, 1 hora, no, le dije. Máximo 15 minutos tenemos que pasar. ¿Pero cómo va a pasar? Lo jalamos con un tractor. Pero el carro del presidente pasa. Así que arregla todo tú y si no puede pasar por su medio, lo jalamos con un tractor. Entonces ya me dicen, comenzamos a tratar. Entró el carro, dice, tienes que tener lista el cable para que a la hora que el carro se quede, se conecte el tractor y el tractor lo jala. Y felizmente el carro pasó, siguieron pasando los carros, ¿no? Unos que otros que se atollaban, los jalaban, y llegamos a Puerto Bermúdez, ¿no? A las 5, y bueno, ya tranquilo, no me volvió a tocar el tema del puente, ¿no? Él entendió que yo no le había dicho anteriormente, por cuidar su salud, de que él duerma tranquilo, ¿no? El militar se lo hubiese dicho, Pestana quería decirle, el militar también, pero después Pestana me apoyó, no hay que decirle nada, no hay que decirle nada al presidente, nada. Aquí el que se va a encargar de todo eso es Edmundo. ¿No? Bueno, entonces llegamos, ya cuando él vio pues el recibimiento en Puerto Bermúdez, al día siguiente en helicóptero salimos para Ciudad Constitución, la inauguración, todo ya se olvidó, ¿no? Pero el valor humano de Belaúnde, ahí lo pude verificar una vez más, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahora, Violeta Correa de Belaúnde. Sí. ¿Cuál es el valor que tiene dentro de todo este
este crecimiento? Bueno, Belaúnde siempre encontró en Violeta el soporte, ¿no?, que él necesitaba. Violeta, como tú sabes, era hija del presidente de la democracia cristiana cuando Belaúnde era candidato a la presidencia de la República y competía contra la democracia cristiana, de Correa Elías. Ya. Era la hija. Y la hija del presidente de la democracia cristiana se había afiliado a Acción Popular porque había escuchado el mensaje de Belaúnde, porque creyó en el mensaje de Sin Belaúnde. conocerlo. ¿O ya lo conocía? No lo conocía. Ya. Ok. Ahí ella se afilia y se convierte en la encargada, porque ella había estudiado periodismo, había trabajado en la prensa, creo, como periodista. Entonces ella era la encargada de las notas que llegaban por carretera, de los mítines que hacía Belaúnde en el interior del país, mandaban esas notas, ella las recibía, las fotografías, hacía las comunicaciones y las publicaba, ¿no? Ella era la que se encargaba de los corresponsales, ¿no? De los corresponsales. Ya. Entonces recibía todo eso y lo publicaba. Cuando Belaúnde sale elegido en su primer gobierno, ella organiza lo que podría ser la difusión del Perú a través de la fotografía en el gobierno. Entonces en Palacio de Gobierno arma un estudio inmenso donde comienza a armar las fotografías para a través de la fotografía transmitir al país, ¿no?, el desarrollo del Perú a través de la fotografía. Construcción de puentes, construcción de carreteras, todo eso se encarga Violeta. Después es la secretaria ya personal de Belaúnde cuando dan el golpe, ¿no? Se van y después se casan. Entonces, Violeta siempre fue el soporte de Belaúnde, pero sin protagonismo. Sin protagonismo, ¿no? Estaba detrás. Estaba detrás, ¿no? Pero estaba detrás, pero alimentaba a Belaúnde, ¿no?, de información, de opiniones. Yo he participado muchas veces. ¿Tomaba decisiones? ¿Ah? ¿Tomaba decisiones? Ella nunca tomó decisiones, nunca. O al menos no se la notaba. No, nunca tomó decisiones. Nunca. Él decía, habla con el Fernando. O sea, un problema, habla con Fernando. Ella nunca se metía. Pero era partícipe de todo lo que Sí. pasaba. En una oportunidad, Raúl Díaz Canseco quería hablar con Belaúnde. Entonces toca el timbre para hablar con Belaúnde y Violeta le dice, mejor regresa más tarde porque el ambiente está muy caldeado. ¿Qué problemas tendría Belaúnde? ¿No? Mejor regresa más tarde porque el ambiente está muy caldeado. Entonces, pero, Raúl tuvo que irse, Chao. ¿no? Chao, ¿no? Ya. Entonces, ella estaba en los detalles, pero una actitud siempre positiva, ¿no? Y una actitud no protagónica. Se podría decir que era la esposa ideal que guardaba su ubicación, más aún en esos tiempos donde el varón pues era el que representaba, ¿no? A pesar que había muchas corrientes independentistas, vamos a decir, de mucho feminismo, pero siempre se le ve como una dama, una Exacto. mujer donde Sencilla. guarda Belaúnde el equilibrio. Sí. Era su punto de equilibrio. Exacto. Era una mujer sencilla, ¿no? Sí. No era una mujer ostentosa. Y hasta el final, ¿no? Que cuando Belaúnde también, su departamento, que tiene su único departamento, no se le puede decir que tiene más propiedades que un departamento. Y ese departamento lo compran con pequeños ahorros que tenían y con parte de la herencia que había recibido Violeta. Por eso. Ahora, Acción Popular, ¿cómo lo ves en este momento?
Mira, Acción Popular tiene una marca muy fuerte, que ha sido, por decirte, rayada, haciéndote la comparación. Imagínate tú un carro, ¿no?, que tiene todas sus características para funcionar perfectamente, su pintura está muy bien, todo, y de repente vienen unos ocupantes, ¿no?, le dan un mal uso y lo rayan, le dan pequeños choques. Esos son los niños, esos son la mayoría de congresistas que han dañado de alguna manera la imagen de Acción Popular. Pero creo que en el fondo, la gente sabe que esos no representan a Belaúnde. ¿Y qué hacer con esos niños? Bueno, nosotros los hemos expulsado a los niños. Con el Jurado Nacional de Elecciones hasta ahora no los retira del padrón. Pero a la hora que lo retienen del padrón, el partido, por lo menos con una parte, queda limpio y falta ver la otra parte, ¿no? Quienes también tienen que pasar por el mismo estudio riguroso. ¿No crees que ahí el haber abierto los padrones, el haber ingresado mucha gente, se ha mal utilizado el nombre? Porque yo siempre hablo de ideología, pero hay gente que no comparte la ideología, ¿no? Hay gente muy radical de izquierda que se ha metido a Acción Popular. Y en su mayoría son los que le están haciendo mucho daño. Pero esos o se van a disolver, autodisolver, progresivamente, o van a seguir dañando. Yo creo que más se van a autodisolver. Pero lo que el partido necesita, hacer una actualización de la inscripción de sus militantes. Porque pues tiene 250,000, un poco más de afiliados. Pero activos que van a votar en los procesos electorales internos no pasan de 15,000. Entonces, los otros, tantos son afiliados simpatizantes, porque no participan activamente. Entonces, hay necesidad de depurar el padrón. ¿Depurar o hacer una reinscripción? Claro, la reinscripción se puede hacer. Yo creo que sería lo más viable, ¿no? Porque yo conozco gente que con orgullo muestran su carnet de Acción Popular. Y estoy hablando de gente que del 70, 78, 80, 85, ¿no? Y que eso hoy no existe. O sea, no hay ese valor histórico de ser miembro de Acción Popular como parte de uno mismo. Es como tener mi DNI. Claro. ¿No? Es como tener mi DNI de 3 cuerpos. Exacto. Y lo tengo guardado acá. Mira, ve, esto es parte de mi historia. No. Ahora, estamos en una nueva etapa. Y Acción Popular mantiene esa figura de Belaúnde. Pero no ha salido una nueva figura que aglutine. ¿Cómo pretende en estas nuevas elecciones? ¿Quién sería la figura? No tengo con toda sinceridad, te digo, con toda la larga militancia que tengo en Acción Popular, te digo que ahorita no hay una figura que pueda ser la tabla de salvación de Acción Popular. No había no han surgido nuevos líderes en el partido. ¿Y eso no genera un temor? Sin duda. ¿De que en las próximas elecciones no se pueda pasar la valla? Sin duda. Sin duda. Entonces, ¿cómo enfrentaría Acción Popular desde tu punto de vista? ¿Cómo debería enfrentar solo? ¿En una confluencia de fuerzas? Como lo hizo en el tiempo del expresidente Valentín Paniagua, que fue frente de centro. ¿Cómo visualizarías estas nuevas? Sí, claro, esa sería una posibilidad para salvar la inscripción. Claro. Pero dependiendo con quién lo hagas, ¿no? Porque mira, Lourdes Flores, en representación del PPC, compartió con Alan García la fórmula presidencial.
¿no es cierto? En alianza, En alianza. Y no pasaron la valla. claro. Bueno, es un riesgo, ¿no? Es un reto. Es un riesgo, es un reto. Y así como están, y al no haber una figura, va a tener que la nueva dirigencia o la dirigencia actual tener que enfrentar este reto. Sí. A ver, yo lo que tendría que decirte es que quien represente a Acción Popular debe tener una línea de conducta intachable. Intachable. Para que se pueda presentar con autoridad moral ante la población. Número 1. Una línea de conducta intachable. Número 2. Debe conocer los problemas del país. Y no solamente decir yo soy candidato, no. ¿Cuáles son los problemas más álgidos que tiene el país? Y conocer también las salidas a esos problemas. Lo que tiene, la riqueza del país. O sea, un plan, una propuesta concreta, entendible por el pueblo. El pueblo no quiere que le hagan palabreos de plan de gobierno. El pueblo quiere ideas claras, ¿no? Y viables. Y después de eso, la tercera, que tenga un compromiso de fidelidad, no solo con Acción Popular, sino con Belaúnde. Porque Belaúnde es más que Acción Popular. Belaúnde es más que Acción Popular. En la calle hay gente que de repente no cree en Acción Popular, pero cree en Belaúnde. Porque Belaúnde siempre ha emergido por encima de su propio partido. Y ahora en estos momentos con mayor razón. Entonces debe tener esa identidad, ¿no? De seguir el pensamiento y la conducta de Fernando Belaúnde. Ahora, si bien es cierto, la imagen de Belaúnde es muy potente, no, pero los jóvenes no lo conocen, Hay que capacitarlos. no saben. No saben, No, tú les preguntas, ¿sabes quién fue Belaúnde? Y no saben. no saben. Ni siquiera en San Martín, donde le debemos mucho a Belaúnde. Entonces, tal vez, más allá de Belaúnde, buscar un compromiso, ¿no? Con esa transformación que quiso Belaúnde, pero a través de lo que estás diciendo, plasmar. Y yo siempre voy a seguir insistiendo y diciendo de que ya no hay gente de partido, ya no hay gente con ideología, ya no hay líderes que tengan una visión de desarrollo holístico, sino simplemente oportunistas que utilizan una bandera, ¿no? Política, y que con eso se van y ni siquiera tienen compromiso ni cuando llegaron, o sea, antes de ella están buscando salirse. Sí. ¿No? Por eso, mira, la formación de una militancia sólida no es de la noche a la mañana. La formación de políticos, menos. Y la formación de candidatos, mucho menos. Toma más tiempo. Toma más tiempo. Entonces, yo deseo lo mejor para el partido. Yo espero que podamos pasar la valla. Pero sea que pasemos la valla o no la pasemos, debe empezar un proceso de capacitación ya, ahora mismo, en estos momentos. De lo que decía Belaúnde, enseñar el Perú. Que nuestros locales del partido sean una escuela, decía Belaúnde, donde se enseñe una sola asignatura, el Perú. Entonces es una tarea dura. Y de compromiso. Y de compromiso, claro. De compromiso. Hoy estás alejado de la dirigencia. ¿Vas a volver a la dirigencia? Yo creo que ya hasta donde he llegado, ya he llegado para tener cargos de ejecución, ¿no? Pero como miembro del comité político participo en el Claro, comité eres político, un animal político, claro, y no lo vas a dejar de ser. ¿no? Entonces, y posiblemente lo que haga de aquí para adelante sea hacer el proceso de capacitación de los jóvenes, de información, a través de medios que hoy, como el que tú tienes, por ejemplo, ¿no? Que
están al alcance. Claro, esa es la idea, ¿no? Bueno, Edmundo, te agradezco de verdad que me hayas recibido en tu hogar, en tu casa. No, con todo gusto. Conozco a tu señora, la señora Pochita. Les he traído, quería traerte charapita. Que sé que, no sé si lo has llegado a sembrar, porque me dijiste esa vez, No, decías que querías sembrarlo, Sí. pero el ají charapita, pues elige quién lo va a sembrar. Sí. Porque, no es fácil de No es querernos, ¿no? Ahí tengo, a raíz de eso, hace unas 3, 4 semanas, conseguí unos ajíes, Ya. charapita, y los saqué, los sequé a la sombra, los puse en germinadores y no germinaron, Bueno, ¿no? yo me comprometo a traerte ya de este tamañito. De verdad, te los voy a traer. Tengo un amigo en Moyobamba que le quiere la charapita, pero tiene cantidad, ¿no? Le dije, voy a querer que me siembres para un amigo mío que lo voy a llevar. Y ya lo debe estar haciendo, ¿ah? Ya, Se comprometió conmigo en darme. En un mes que voy a regresar, te voy a traer, Ajá. no uno, varios, para sembrar acá en tu jardín. Sí, yo en el segundo piso, en el techo del segundo piso, no, en el segundo piso, tengo una terraza, esa terraza que está ahí, ¿Ya? y ves unas plantitas ahí, ¿no es cierto? Ahí veo como un Sí. tomate, que Sí, es? sí, un tomate ya está ya en muere, ¿Ya? ¿no? Pero ahí tengo unas jardineras que van de punta, de canto a canto, ¿ya? Y ahí tengo tomate, tengo apio, papaya. La papayita ya está de este de nada. tamaño, Ya. ya está creciendo. No he tenido problemas, soy agrónomo, pero el charapite se me... ¿no? Se me Es bien caprichoso, bien caprichoso. Sí, entonces la va a poner ahora a germinar. Nuevamente esas semillas de repente No, están yo te lo muy voy a traer. secas. ¿Mm? Yo te lo voy a traer. No, ya logradita, ya, Ya. para que lo puedas poner. Ahí lo pongo tranquilamente, ¿no? No, nuevamente, te agradezco. Y aquí también puede dar. Claro. Aquí he tenido ají, El pucunucho también. el puculucho. Mira, aquí yo tengo este granado, mira, ¿ves? El granado. Tengo la guanábana, tengo café, que Ya. el sol lo está maltratando, pero ahí está el café, ha producido regular. Tengo limón, ¿no? Tengo longan, atrás está este árbol que está acá. Ese árbol que ves ahí, ¿Ya? ese es el longan, es un árbol chino, que me lo arregló un amigo. ¿Y qué produce? Produce una fruta parecida al lychee. Parecida al ¿Sabor? lychee. Dulce. Ya. Es el longan. Y bueno, y tengo acá mis anturios, ¿no? Que recién ayer los hemos trasplantado, ¿no? Realmente este verano ha golpeado las plantas tremendamente. Que ya está cambiando la temperatura ahorita. Ya está cambiando. ¿eh? Recién ahorita está Sí. cambiando. Yo estoy acá 15 días y ya hace 3, 4 días que estoy sintiendo ya que realmente está volviendo a su temperatura sí. normal. ¿No? Bueno, te agradezco. ¿Qué ocurrencia, Sandro? No, Ha sido para mí nuevamente. un gusto y tú sabes que esta es tu casa, ¿no? No, te agradezco. Ok, hombre. Ya.